Sus manos están manchadas. La sociedad israelí ha estallado contra Netanyahu, pues lo acusan, una vez más, de entregar a sus propios soldados como carne de cañón en Gaza. El escándalo es brutal. Se habla de abandono total en medio del fuego cruzado, sin esfuerzos, sin cobertura, dejados a su suerte. La furia crece a cada hora. Testimonios que emergen son devastadores y ya nadie lo oculta. Los medios israelíes rompieron el silencio. El diario Yehodiat Oronot lo dijo claro. Hubo una grave negligencia. Tanques sin blindaje, tropas sin protección, errores que se repiten y se cobran vidas. Pero el daño no es solo físico. Son más de 20.000 soldados arrastrados con secuelas mentales. Y todo esto por decisiones que ya nadie puede justificar. Para profundizar más en este hecho, hemos preparado un material muy especial que me permito compartir con ustedes a continuación. Tú los entregaste, tú los mandaste directo al matadero. Eso es lo que le grita la sociedad israelí a Netanyahu, así de crudo. El país está al borde del colapso emocional y político por la muerte de sus soldados en Gaza y no le están echando la culpa a Hamas. No, la mirada de furia va directo, ¿ustedes saben a quién? Pues al primer ministro Benjamín Netanyahu, que tanto defiende Donald Trump. Hay una rabia hirviendo que ya no pueden ocultar. El ejército, que por décadas fue símbolo de poder, hoy está envuelto en su peor vergüenza. La gente está hablando, los medios lo están exponiendo y nadie puede tapar ya esta olla de presión, porque esta vez no fue el enemigo quien rompió la moral israelí, fue la sensación brutal de abandono, la idea de que los soldados, los hijos de la nación, fueron dejados a su suerte y fueron desechados en medio del infierno de Gaza. 2 veces en un solo mes, emboscadas a quemarropa, tropas expuestas sin apoyo, sin cobertura, sin un plan de escape. El diario Yediot Aharonot no se aguantó más, lo llamó así, nueva vergüenza militar. Y es que a mis amigos, nosotros incluso le hemos llevado desde este espacio lo que ha sido esto. Diariamente salen noticias de emboscadas en Gaza a grupos específicos. Recordemos que al final esta manera en la que ha llevado Netanyahu este conflicto, en efecto, ha determinado el arrase de la población palestina en Gaza, pero producto de esto se ha iniciado un conflicto en términos asimétricos que ha llevado a que Hamas haya adoptado una forma de combate en la que va precisamente haciendo esto, generando emboscadas a pequeños grupos, a pequeñas compañías de miembros del ejército israelí que logran emboscar en zonas específicas en las cuales han preparado todas estas condiciones y generan caídos. Entonces, esta se ha convertido en la forma de llevar este conflicto de manera asimétrica con bajas que se cuentan por los días. A veces en un día hay 2, 3 emboscadas. Esta es la realidad. Y evidentemente esto no va a salir en la prensa occidental, pero es lo que está sucediendo. Y a Netanyahu, sin lugar a dudas, esto no le duele, pero sí le duele a la familia del que cayó en la emboscada 1, a los familiares del que cayó en la emboscada 2, a los familiares de los que quedaron, desde los que cayeron, pero además de los que quedaron retenidos a partir de estas emboscadas, porque entonces por un lado están las bajas que se generan producto de esto, pero también los nuevos retenidos por parte de Hamas producto de estas emboscadas. Entonces no es poca cosa lo que está reclamando la gente, pero además no es nuevo. Y de eso seguiremos hablando ahorita, pero vamos a aportar más datos a esto. Porque resulta que, y por si no lo viste, te cuento. Hay videos, lo publicaron las brigadas Al-Qassam, que de hecho lo hacen de manera sistemática, soldados israelíes completamente expuestos, atrapados entre vehículos, sin blindaje, sin nadie que responda. Es una película de horror, solo que real.
Ahí están los combatientes palestinos caminando bajo el sol sin esconderse entre tanques. ¿Y dónde estaba el mando? ¿Dónde estaba el respaldo aéreo? No había nada, solo el enemigo y las cámaras documentando absolutamente todo lo que sucede. Y esa imagen es lo que cambió todo. 7 ingenieros militares murieron calcinados en un blindado Puma. El recuerdo aún arde, sobre todo a sus familiares, porque demuestra que esto no fue casualidad, fue repetición una y otra vez. La prensa no lo disfraza, lo llama negligencia grave y mortal. Los vehículos de ingeniería claves para las misiones van sin protección alguna en Gaza. Eso es como mandar a alguien con una linterna a pelear contra misiles en una sentencia. Esto, mis amigos, este relato que le acabamos de hacer es lo que sucede sistemáticamente en Gaza. Y esto, evidentemente, como les adelantábamos, no se muestra en los medios, pero es lo que sucede y solo lo saben las familias que le toca vivir con esto posteriormente, con un familiar caído, con un familiar que es retenido y se encuentra en cautiverio. Esto es lo que pasa, pero lo saben también los otros miembros del ejército israelí. Por eso, entonces, las respuestas que vemos a lo interno del territorio israelí, del territorio ocupado por Israel, con militares que envían cartas donde expresan su descontento por lo que está sucediendo, con personas que salen a las calles todo el tiempo, todas las semanas, amigos y amigas, nosotros les estamos llevando movilizaciones por parte de esta población que se encuentra, que critica todos y cada uno de las estrategias de Netanyahu en este contexto. Pero aportemos más datos. ¿Te imaginas un solo RPG, un lanzacohetes barato, y esos vehículos se convierten en tumbas con ruedas? Y lo peor, que la pregunta está en todos lados. ¿Dónde está la seguridad? ¿Quién los protege? Nadie responde, nadie asume, solo siguen llegando los nombres de los caídos y los retenidos, mientras el país entero empieza a hablar de traición. Pero hay más, muchísimo más. El ejército ha estado usando maquinaria civil alquilada a contratistas, excavadoras sin blindaje, sin defensa, en pleno campo de batalla. Y mientras tanto, ¿qué hace Hamas? Pues lo muestra, lo documenta, lo graba. Las imágenes de Aban al-Kabra en plena ofensiva, Piedras de David, son un golpe directo a la imagen de invulnerabilidad de Israel. Bulldozers solos, un soldado huyendo sin apoyo, y si lo alcanzan, lo aniquilan y le quitan el arma. Esa escena lo dice todo, amigos, lo dice todo. Esto es lo que está pasando sistemáticamente. Entonces, las críticas a este manejo que simplemente obedece a los intereses de Netanyahu es lo que señalan desde las fuerzas de Israel, pero también lo señalan desde la población, porque es evidente la intencionalidad de permanecer en un conflicto donde está absolutamente estancado todo, donde solo sirve a los intereses de Netanyahu de permanecer en el poder, de retrasar los juicios que se tienen en su contra, y esto ya la gente lo ve, ya es imposible de ocultar, y por eso la queja, por eso la protesta. No es infundada, tiene que ver con esto, pero vamos con la parte final de este material, porque eso, amigos, es letal para la credibilidad, porque lo que empezó como una campaña de fuerza ahora parece un campo minado para el propio ejército, y lo dice gente seria, como el analista Sis Rubinstein, que afirmó: por suerte, el cadáver del soldado no cayó en manos enemigas, por suerte, esa es la vara ahora. Pero incluso él quedó frío, porque al ver esos combatientes palestinos pasearse con rifles y cámaras en plena luz del día entre restos de maquinaria israelí, eso no se había visto antes y es desmoralizante. Porque el mensaje fue demoledor. La resistencia no solo resiste, sino que controla el terreno, por supuesto, lo controla, y a partir de eso puede desarrollar un mecanismo de guerra simétrica que le genera estos resultados que son desgastantes, que no necesariamente son los titulares rimbombantes, pero sí son desgastantes, y si no, pregúntenselo a la población militar y civil en Israel. El mensaje es demoledor. La resistencia no solo resiste, sino que controla el terreno. Los mandaron a perder para justificar más fuego.
¿Fue Netanyahu el que puso la trampa para sus propios soldados? Son muchas preguntas que quedan sin respuesta y que todas apuntan a este mismo señor, Benjamín Netanyahu. Bien, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con esta información. Mi nombre es Nancy Vargas Pérez y los invito a que nos veamos en la próxima oportunidad.